¿Quién fue Luis Villoro? ¿Alguna vez han escuchado hablar de él? Si no, no se preocupen. Hoy vamos a hablar de él. Imagínense a una persona súper inteligente que no se quedaba encerrado en bibliotecas. No, para nada. Él nació en Barcelona, España, pero desde muy chico se vino a vivir a México y se enamoró de este país. Se hizo mexicano de corazón y se convirtió en uno de los filósofos más importantes que hemos tenido. Era como un detective de las ideas, siempre preguntándose el porqué de las cosas, sobre todo las cosas que tenían que ver con México, con nuestra historia y con nuestra gente. No era el tipo filósofo aburrido, que va, era un apasionado que quería entender el alma de México. Pero a ver, ¿por qué fue tan importante? Pues miren, Villoro le dio una sacudida al pensamiento en México, en una época en la que muchos filósofos veían solo hacia Europa o Estados Unidos. Él dijo, a ver, esperen, aquí en México tenemos un montón de cosas sobre las que pensar. Se clavó en nuestra historia desde la independencia hasta la revolución y trató de entender qué nos hace ser mexicanos. Fue de los primeros en tomarse súper en serio el pensamiento de los pueblos indígenas, algo que antes casi nadie hacía. Fue como si nos hubiera dado unos lentes nuevos para vernos a nosotros mismos y darnos cuenta de los valiosos que somos con todo y nuestros problemas. Su trabajo no fue fácil, fue un verdadero rebelde con causa. Cuestionó muchas de las ideas que se daban por sentadas. Por ejemplo, se preguntaba si de verdad éramos tan independientes como creíamos o si seguíamos dependiendo de otros países. No lo hacía para bajonearnos, al contrario, lo hacía para que despertáramos, para que nos diéramos cuenta de que nuestro poder y de nuestra capacidad para cambiar las cosas. Era un pensador que no se conformaba, que siempre estaba buscando la verdad, aunque esa verdad a veces fuera un poco incómoda de escuchar. Era un provocador en el mejor sentido de la palabra, alguien que no te hacía pensar y replantear todo. Entonces, para que quede claro, Luis Villoro no fue solo a un académico más, fue un intelectual del país. Su vida fue una mezcla bien interesante de estudio profundo y de acción. Participó en movimientos sociales, apoyó causas justas y siempre levantó la voz por los que no eran escuchados. Entonces, ¿para qué? Perdón. Imagínense esa combinación, la mente brillante de un filósofo y el corazón de un activista. Por eso su figura es tan grande y por eso es fundamental que lo conozcamos. Nos enseñó que pensar no es un lujo, sino una herramienta poderosa para construir un México más chido y más justo para todos. Un verdadero ídolo. Ahora sí, vamos a meternos a lo bueno. ¿Qué pensaba este señor? Una de sus ideas más importantes tiene que ver con la ética y la justicia. No se asusten con las palabras, es más fácil de lo que suena. Villoro decía que para que una sociedad sea justa no basta con que haya leyes, no señor. Lo más importante es que se reconozca la dignidad de todas las personas sin importar a vengan, de dónde vengan, cómo piensen o de qué color sea su piel. Para él, la justicia de verdad empezaba cuando escuchábamos al otro, sobre todo al que ha sido ignorado o maltratado por mucho tiempo. Era como decir, tu voz importa y te voy a escuchar. Luego está su concepto de creer. Todos creemos en cosas, ¿no? Creemos que nuestro equipo va a ganar, creemos que que en la mañana va a salir el sol. Pero Villoro se preguntó, cuando, cuando una creencia es verdad con... Cuando una creencia es de verdad conocimiento. Él decía que no bastaba con creer algo, ni siquiera con que sea verdad. Para que sea conocimiento tienes que tener buenas razones para creerlo. Por ejemplo, yo puedo creer que en Júpiter hay marcianos verdes. A lo mejor hasta es verdad, quién sabe. Pero si no tengo pruebas ni razones lógicas para creerlo, entonces no es un conocimiento, es solo una ocurrencia mía. Esto es súper importante, porque nos enseña
a no tragarnos cualquier cosa que nos digan. Y aquí viene una de sus ideas más revolucionarias, la filosofía indígena. Antes de Villoro, muchos pensaban que los pueblos originarios de México no tenían filosofía de verdad, que equivocados estaban. Villoro demostró que claro que la tenían. Tienen una forma súper profunda y compleja de entender el mundo, la naturaleza, la comunidad y la vida. No es una filosofía escrita en libros, sino que está en sus mitos, en sus rituales, en su forma de organizarse. Él nos enseñó a respetar y valorar esa sabiduría, a verla no como algo primitivo, sino como una forma diferente y muy valiosa de conocimiento. Fue un golazo para la diversidad cultural. Finalmente, otra idea clave es la de la autenticidad. Villoro se preguntaba si nosotros como mexicanos éramos auténticos o sea, si vivíamos de acuerdo a nuestras costumbres. Ser auténtico para él significaba conocer a nosotros mismos con lo bueno y lo malo, y construir nuestro propio camino. No se trataba de aislarnos del mundo, sino de dialogar con él desde nuestra propia identidad. Era un llamado a dejar de sentirnos menos y empezar a construir un proyecto de país que fuera verdaderamente nuestro, nacido de nuestra historia y de nuestros deseos, pura inspiración. ¿Cómo se come Villoro en la vida real? A ver. Todo esto suena muy interesante, pero ¿cómo se aplica en el día a día? Vamos a poner ejemplos para que quede más claro. Piensen en su idea de justicia como reconocimiento. Imaginen una comunidad indígena que lleva años peleando para que no construyan una mina en su territorio sagrado. El gobierno solo lo ve con los números, el dinero que va a generar. Pero Villoro diría, hoy paren todo. Lo primero es escuchar a la comunidad, entender por qué ese lugar es importante para ellos, respetar su cultura y su forma de vida. La justicia no es solo aplicar la ley, es sentarse, dialogar y reconocer que su voz vale tanto como la de las empresas. Ahora, el tema del conocimiento. Hoy en día, con el internet y las redes sociales, nos bombardean con noticias falsas, las famosas fake news. Aquí es donde la idea de Villoro nos sirve como un escudo. Cuando leemos un encabezado que suena muy escandaloso, en lugar de compartirlo luego, nos ponemos a preguntar, ¿qué razones tengo para creer que esto es verdad? ¿Quién lo dice? ¿Hay pruebas? Es como poner un filtro a la información. No se trata de dudar de todo, sino de ser críticos y responsables con lo que creemos y compartimos. Así evitamos caer en engaños y ayudamos a que la verdad circule. Es como ser un detective de la verdad en nuestro celular. Hablemos de la filosofía indígena. A lo mejor piensan que eso está muy lejos de su vida, pero no. Piensen en la importancia que muchas culturas originarias le dan a la naturaleza. No la ven como algo que se pueda explotar y ya, sino como una madre tierra que hay que cuidar y respetar. Hoy, con el cambio climático y la contaminación, esa idea es más importante que nunca. Aprender de esa visión nos puede ayudar a ser más conscientes de cómo nuestras acciones afectan al planeta. No se trata de volver al pasado, sino de integrar esa sabiduría ancestral para encontrar soluciones a problemas muy actuales. Es una lección de humildad y de conexión. Y por último, la autenticidad. Piensen en un chavo o una chava que siente presión por tener el celular de moda, la ropa de marca, o por verse de cierta manera para ser popular. Villoro nos invitaría a preguntarnos, ¿eso es lo que yo de verdad quiero? ¿O solo estoy siguiendo lo que otros dicen que es cool? Ser auténtico es atrevernos a ser nosotros mismos, con nuestros gustos raros, nuestras ideas locas y nuestro propio estilo. Es tener el valor de construir nuestra propia identidad sin estar pidiendo permiso o aprobación.
Es un mensaje súper poderoso para los jóvenes y para todos, ¿no creen? Deja de copiar y empieza a crear nuestra propia versión. ¿Por qué nos sigue importando hoy? Entonces, ¿qué onda con Villoro hoy, en pleno 2025? ¿Sirve de algo leerlo? Claro que sí, y más de lo que se imaginan. Su influencia está por todos lados. Muchos filósofos, sociólogos y activistas en México y América Latina han seguido el camino que él abrió. Gracias a él, hoy se estudia con mucho más respeto en el pensamiento de los pueblos originarios. Él inspiró a toda una generación de pensadores a mirar hacia adentro, a analizar nuestros propios problemas con nuestras propias herramientas. Fue como el entrenador que le dijo a su equipo: dejen de imitar a los demás, ustedes tienen su propio estilo de juego y es buenísimo. Pero su influencia no se quedó solo en las universidades. Su idea sobre la justicia y el reconocimiento han sido súper importantes para muchos movimientos sociales. Por ejemplo, el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional en Chiapas, que lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Encontró en las ideas de Villoro un eco muy fuerte. Él fue de hecho uno de los intelectuales que más dialogó con ellos. Les dio un lenguaje filosófico para expresar sus demandas. Demostró que la filosofía no es algo abstracto y lejano, sino una herramienta que puede acompañar y fortalecer las luchas por un mundo más justo. Eso está cañón. Ahora pensemos en los problemas que tenemos hoy. La discriminación, el racismo, la desigualdad, son temas de todos los días. Las ideas de Villoro nos dan una brújula para navegar estos líos. Cuando vemos que a alguien se le niega un trabajo por su color de piel o se le trata mal por su acento, el pensamiento de Villoro nos grita que eso es una injusticia profunda, porque se está negando la dignidad de esa persona. Nos invita a no ser indiferentes, a levantar la voz y a exigir que todas las personas sean tratadas con el mismo respeto. Nos recuerdan que una sociedad justa no se construye con discursos bonitos, sino con acciones concretas de reconocimiento. Al final, ¿qué podemos aprender de este gran filósofo? Yo creo que lo más importante es su invitación a pensar por nosotros mismos y a no aceptar las cosas como son, solo porque siempre han sido así. Villoro nos enseña a ser críticos, a hacer preguntas incómodas pero necesarias. Nos enseña a escuchar a los demás, especialmente a los que piensan diferente. Sobre todo nos deja la lección de que el conocimiento tiene un propósito: transformar la realidad para hacerla mejor. Así que la próxima vez que se enfrenten a una injusticia o una idea que no les cuadra, acuérdense de Luis Villoro. Atrévase a pensar, a cuestionar y a actuar. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer.